Yo la estoy tirando de dejar y no me he puesto mi superpoder. Dime un momentito. Recuerdo un maestro que dice que necesita una Biblia con letras más grandes. No dijo eso, pero yo sé que va hacia allá. Mis hijos se burlaban de mí. Al principio yo no usaba esto, pero yo no sé, como que el cuerpo tiene un reloj y cuando cumples 40 años exactamente, al día siguiente yo veía así. ¿Qué pasó? Si ayer yo veía bien, ahora ¿por qué no veo bien? Bueno, es algo, no sé, el reloj biológico hace algo y ya no puedes ver bien, así que yo luché hasta los 51, 52 sin lentes, y un día mi esposa me arrastró hasta allá a una óptica y me dice, hoy te hace el examen. Me hice el examen y necesitaba lentes, así que por eso es que necesito estos superpoderes. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y el versículo de hoy es en el Nuevo Testamento. No voy a usar mucho Antiguo Testamento, vamos a usar el Nuevo Testamento, vamos a usar el libro de Mateo, el versículo 22, el capítulo 22, versículo 34. Para aquellos que lo hayan encontrado, pueden decir un fuerte amén, se pueden poner de pie en reverencia a la palabra, y si quieren me pueden acompañar a leer o simplemente lo leen con su mente y desarrollamos la palabra. Aquí hay una palabra que empieza, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérpretes de la ley, aquí, si usted tiene marcador, marque con su marcador en este pedazo, intérprete de la ley, preguntó, tentándole, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Y qué más? Y los profetas. Pueden sentarse. Padre, en esta noche, Señor, me acerco a ti, pidiéndote, Señor, que tú ordenes mis pensamientos, que ordenes mi corazón, mi alma, y que lo que tú me diste, Padre, yo pueda transmitirlo a tu iglesia, porque es tuya, Padre. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a pagar un grande precio, derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, para salvación de muchos. Padre, que por medio de esta palabra pueda haber una transformación, no solamente en mí, sino también en cada uno de los que la escuchan. Y si hoy, Padre, sale alguno sin recibir nada, que en su mente, en su alma, en lo más profundo, Padre, esta palabra quede. Y al ir pasando los días, cuando medite en tu palabra, pueda recibir esta revelación que hay en ella. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y te doy las gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros que predicamos, que somos maestros, a leer, a entender, a encontrar estos secretos que hay en tu palabra para llevárselos a cada uno de nuestros hermanos. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos un escriba. Este escriba dice que quería tentar al maestro, pero antes de eso hubieron unos saduceos. Si pasan hacia atrás en la lectura,
estos saduceos le preguntaban a Jesucristo un tema que cuando uno lo lee, uno queda pensando, ¿no? ¿Cuántas mujeres tuvieron que pasar? O sea, ¿cuántos hombres tuvieron que morir para que una mujer al final muriera, según lo que narra la historia? Y le preguntan, ¿y entonces y esa mujer de quién será? Y Jesús le responde, no es, en el cielo no se da por eso, o sea, no hay casamiento, no hay nada de esto. El cielo es otra cosa. Y entonces él, al responderle a los saduceos de esta manera, ellos quedaron callados porque se dieron cuenta de que el Señor les hablaba con la verdad y con autoridad. Ahora, los saduceos, ellos no creen en el cielo, no creen en ángeles, no creen en esto. Ellos solamente lo hicieron para tentar, para provocar, para saber si la doctrina que el Señor predicaba, esa doctrina iba acorde a la práctica de Moisés y cada uno de los reglamentos. Bueno, la prédica o la enseñanza del día de hoy es: ¿nosotros amamos la ley de Dios o comprendemos en sí qué es la ley de Dios para nosotros? Y en ese tiempo, ¿qué era la ley de Dios para ellos? ¿Cómo amar a esta ley? Yo les hago la pregunta a ustedes: ¿ustedes aman la ley de Dios? No me contesten, pero llévenselo a su corazón. ¿Y hasta qué nivel podemos nosotros amar la ley de Dios? Yo he preguntado esto en muchas ocasiones y hay personas que me dicen: no, Salvador, es imposible amar esa ley porque esa ley nadie la puede cumplir. Bueno, en algún punto tienen algo de razón, pero nosotros hemos invertido casi 3 años estudiando la ley de Dios y nos damos cuenta de que la ley de Dios, no es solamente juicio, fuego y destrucción. En la ley de Dios hay mucha misericordia. Es más, mientras más misericordia encontrábamos en lo que estudiábamos, más se iba haciendo chiquito lo que pensábamos que Dios era un Dios destructor. Dios es un Dios de amor y de mucha misericordia, y una misericordia inagotable. Él, por medio del tiempo, nos enseña que Él es perdonador, pero tiene que haber un corazón sincero que pueda acercarse a Él y decirle: me equivoqué. En muchas de las leyes que estuvimos estudiando, el Señor decía que supongamos, la palabra que siempre utilizaban, suceda esto o aquello, o que por hierro o por error cometa uno una infracción de la ley. Puede acercarse al sacerdocio, decirle: me equivoqué en esto, o decir: yo creo que me equivoqué, o decir: yo no sé si lo que hice es correcto, y el sacerdote le pondrá como una penitencia algo que tenga que hacer, lleva una ofrenda, un sacrificio, un holocausto, lo que sea, para poder redimirse delante del Señor. Y eso es momentáneo, porque es algo que nada más lo cubre por un momento. Supuestamente esto es para que el hombre pueda estar santificado delante de Dios y no se presente delante de Dios como cualquier cosa. Recuerden que Dios es un Dios santo y nosotros debemos ser santos delante de Él. Así que esto que Jesús le responde a este escriba no es algo sobrenatural, algo que no entendiera el escriba. Estas palabras que Jesús le menciona se encuentran en Deuteronomio. Esto forma parte de una oración que culturalmente la nación israelita practica. Cada vez que ellos se levantan en la mañana, cada vez que llega el mediodía o cada vez que está atardeciendo, ellos oran estas palabras. Esta palabra se llama el Shema. El Shema es: oye, Señor, mi oración. Cada vez que tú te acercas al Señor y le dices: Señor, escucha mi oración, estás Shema con Dios. O sea, estás: Señor, escucha mi oración. Así que cuando Jesús le responde a este escriba de la ley, una persona que
un erudito, una persona que comprende cada detalle de lo que está escrito, es una persona obsesionada por la perfección de la lectura. Así que este hombre, desde que se para en la mañana, él agarra cualquiera de los libros que haya en la biblioteca y él empieza a escudriñar, empieza a buscar los secretos. Y este hombre tenía el conocimiento para poder hacer tentar a cualquiera, y él quería tentar al maestro, a la ley, al que es el creador de todas las cosas y para el que todas las cosas fueron hechas. Así que Jesús esto no lo agarró desprevenido, sino que Jesús le contestó, ¿cómo? Con la tradición. Aquí yo puse amar la ley de Dios. Aquí ya mencionan algo, el gran mandamiento, cómo amar a Dios. Muchos dicen es difícil, otros dicen no se puede, otros dicen que es misión imposible. Pero para buscarles un significado un poco más claro de esto, yo busqué en el Wikipedia, creo que ya eso no existe. Ahora es la IA, ahora todo uno escribe y la IA responde. Y la IA decía, en básico, ¿qué es una ley? Dice, una ley es una norma jurídica de rango superior, aprobada por el poder legislativo o por una autoridad competente. Dice que regula, manda, ordena o prohíbe conductas o comportamientos o actitudes malas. Dice, para garantizar la convivencia en armonía y el orden social. Su cumplimiento es de carácter obligatorio y de no acatarse conlleva sanciones correctivas impuestas por aquella autoridad. Ejemplo de una ley. La ley es disciplina. También la disciplina establece normas, hay orden, hay limpieza, hay que cumplir un horario. También la ley se respeta y a las autoridades superiores. Sabemos que cuando vemos un uniformado por la calle, sabemos que es la ley. Esa ley tiene un uniforme, tiene unas cosas como esto, escudos, insignias, tiene un arma, y uno sabe que a esa ley hay que respetarla. Bueno, la ley de Dios opera de la misma forma. La ley de Dios también tiene colores, luces, destellos. Todos sabemos que cuando vamos en la calle manejando y da la luz verde, ¿qué pasa? Avanzamos. Y si pone la luz roja, se detiene. Y la amarilla es precaución. La palabra, dice Yamile, que acelera. Con la palabra no haga eso, porque se va a encontrar con la luz roja. Y es la mano de Dios diciendo alto. Y ese alto muchas veces es estrellarse contra una pared. Debemos prestar atención en estas luces, en estos cambios de colores, y eso es el mandamiento. El mandamiento te da una norma, te da una advertencia, y al final viene el juicio de Dios. En el libro de los Reyes que estamos estudiando, el Señor ha hecho, desde Deuteronomio ha dicho, esta es mi ordenanza, practícala, léela, ponla como esta, como, ¿cómo se llama la palabra? En un lugar donde se pueda ver como testimonio, y cúmplela. Pero como nos damos cuenta, ya estamos terminando el libro de los Reyes y la gente ha hecho como más bien le ha parecido, y lo que viene bajando, ya usted sabe, el juicio, ya lo último. Ya han pasado muchísimos años para que este juicio se dé. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ser personas con buena actitud, con un pensamiento positivo, acercarnos a Dios de manera correcta y no cometer estos errores. Ahora, digo con actitud positiva porque hemos visto durante todo este caminar de los libros antiguos, mencionan a un personaje que, sabiendo que tiene que esperar 40 años
Él espera con buena actitud. Y Dios dice, me gustó mi siervo Caleb, porque él no tiene una mala actitud. Sabiendo que él castigó a todos los demás por 40 años, él dice, no importa, yo espero 40 años, estoy feliz porque voy a ver la tierra, no importa cuántos años pasen. Hay que tener buena actitud. Si tienes problemas, si tienes situaciones en las que el Señor te dice, no va, usted sea de buena actitud. También Moisés presentó buena actitud, porque en Deuteronomio él menciona 3 veces, Señor, déjame entrar, y el Señor le dice, no. Y él dice, por culpa de ustedes, no voy a entrar. Pero él no tiene mala actitud. Hubiese sido que me pase a mí, yo los veo en el desierto, quédense allá, yo no voy a llevar a nadie. Por su culpa, por su gran culpa no voy a poder entrar. No, agarren lo suyo. Bueno, pero Moisés no era así. Dice que Moisés era manso. Y Moisés habla sobre este tema, el que mencionó Jesús. Moisés, antes de entrar a la tierra, él mira desde el monte y hace un resumen de lo que va a suceder. Él les dice ya hasta que van a ser llevados cautivos y todo lo demás. Pero él da sus recomendaciones. Estas recomendaciones sirven para nosotros hasta el día de hoy. Y eso que está en el Antiguo Testamento. Bueno, Jesús respondió con el Nuevo Testamento con una oración del Antiguo Testamento. Miren lo que dice en Deuteronomio 6:4. Creo que fue el lema hace un año o 2 años atrás del Centro de Oración Cristiano en el día de Año Nuevo. Dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de tu Dios de todo tu corazón, alma, de toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu fuerza. Esta es la oración que usó Moisés para transmitir al pueblo de Israel y que Israel pudiera practicarla durante el tiempo que estuvieran antes de llegar a la tierra prometida. Y esta oración se volvió tradicional porque todavía hasta el día de hoy el pueblo de Israel la reza 3 veces al día. Bueno, esta oración está dividida en varias secciones y yo me tomé la tarea de averiguar por qué era tan importante esta oración para el pueblo de Israel. Y cuando yo empecé a estudiarlo, yo no podía creer que había tanta información en esta oración llamada el Shema. Dice, oye no es solamente oír, sino es prestar atención. Creo que ya yo he tocado este tema anteriormente con los hermanos dentro de la iglesia. Escuchar, prestar atención, esforzarse, dice comprometerse, dice actuar en obediencia. Y la última palabra que involucra oír o oye es el pacto. Y esto significa Shema, que es oír o escucha, Señor, mi oración. Después viene la palabra, dice, Israel, Jehová nuestro Dios. Cuando la palabra aquí en el Antiguo Testamento menciona a Dios, no lo menciona como Dios normal, está en mayúscula y lo menciona como el Señor. Muchas veces en el estudio nos hemos dado cuenta que también utilizan la palabra Adonai, porque el nombre del Señor es tan sagrado que ellos, los escribas a los que Jesús les hablaba, ellos procuraban no mencionar el nombre del Señor en un escrito. Y si lo hacían, con el bolígrafo que rayaban, lo cambiaban por uno nuevo. O sea, para ellos Jehová o Yahweh o Dios, para ellos era tan, pero tan sagrado que este nombre no es muy mencionado normalmente. Ellos procuraban hacerlo de esta forma. Jehová uno es, y dice amarás. Dice que amarás, lo amarás con los sentimientos, con la emoción. Muchas veces decimos que ¿por qué sentimientos, emociones? Porque esto no va con la espiritualidad. Porque muchas veces cuando uno mete estas
estas palabras son parte de la humanidad, o sea, de lo que somos nosotros como seres humanos, y nosotros siempre nos equivocamos. O sea, podemos tener una emoción positiva, pero también podemos tener una emoción negativa. Una emoción nos puede hacer brincar y dar gloria a Dios, pero esa misma emoción me puede llevar a decir algo desagradable, como un hermano que viene entrando por la puerta y me golpea el dedo chiquito del pie derecho. Y en vez de yo glorificar a Dios, lo que yo digo es: este cabezón no vio que estaba yo aquí. Y esa emoción no es buena, porque tu emoción debe ser dar gloria a Dios, sea malo, sea bueno. Y como le mencioné, mi siervo Caleb tenía buena actitud, o sea, tener buena actitud. Esto involucra amarás, dice, con los sentimientos, de tener ese respeto al Señor, de servirle, de guardarle, de separarte, de santificarte, de estar preparado en todo momento para cuando Él te llame, uno poder contestar: aquí estoy, Señor, con mi corazón, con mis sentimientos, amándote. Esa palabra también dice, hacen un ejemplo, dice, imitando el amor que Dios tiene por los que están, por los huérfanos, por las viudas y por todos los extranjeros. Él hace la recordación a Israel que ellos tuvieron esa situación como esclavos y que deben amar a los demás de esa misma forma como Él los amó a ellos. Israel quizás no entiende en su momento la magnitud de lo que significaba esta oración, pero eso era lo que el Señor quería para ellos. Dice: Jehová con todo tu corazón. Con el corazón, ellos utilizan la palabra corazón para almacenar sabiduría, conocimiento, y también significa pensamiento. Ánimo también significa alegría, y también usan esta palabra como inteligencia y como anhelos. Por eso es que muchas veces cuando oramos decimos: Señor, concede los anhelos del corazón de mi hermano por esto y por aquello. Es que esa palabra va junta para Israel. Y lo que más me llamó la atención fue la palabra "y con toda tu alma". Y en alma ahí hago un pequeño alto, porque alma no significa lo mismo para ellos que para nosotros. Alma nosotros lo vemos como el ser espiritual que está dentro de nosotros, que lleva todos los sentimientos y almacena todo este tipo de cosas. Bueno, ellos ven alma como, la palabra significa garganta. Y esto me llamó mucho la atención, porque ellos mencionan alma como garganta, es por lo que sale, el sonido que sale de la garganta, sale del alma, o sea, de lo interno de uno. Así que cuando eso sale de allí, tiene que ser una palabra que glorifique a Dios. O sea, sabemos que muchas veces decimos que de una fuente no puede salir cosas malas y cosas buenas, pero cuando uno está delante del Señor orando el Shema, su corazón debe estar conectado con Él. En este momento tú no puedes decir cosas negativas, tú tienes que decir: te glorifico, Padre, Padre sea exaltado, tú eres poderoso, tú eres Dios fuerte, tú eres mi proveedor. O sea, esas son las oraciones que salen del alma, o sea, de la garganta. Tienen que ser oraciones con la palabra que encontré para esto, es con intensidad. Esa palabra es la que aplica para esto, que cuando lo haces de tu alma seas intenso en lo que estás pidiendo. Y por último utilizan la palabra con toda tu fuerza. Con toda tu fuerza no es con el power de los músculos, de ir al gimnasio, ni nada de eso. Aquí no hablan de este poder, tampoco hablan del power que es dinamis, que usamos en el Nuevo Testamento como el poder del Espíritu Santo. No, acá con toda tu fuerza es haciéndolo que sea, el Señor pueda ver que lo estás haciendo de verdad, que lo buscas de verdad, que no hay mentira en lo que haces, que no es con fingimiento,
sino que lo haces de corazón, o sea, del alma, ¿cómo? Con fuerza, o sea, con toda tu fuerza. Y para ellos esta palabra con todas y tus fuerzas es un adverbio que se utiliza para decir mucho, mucho o mucho, muchísimo. Ellos dicen que esta palabra sería como muchedez, porque es una palabra que aplica doble poder, o sea, con todas tus fuerzas, es con doble poder. Así que cuando Jesús le habla a este escriba y le dice todo esto, el escriba entiende, ¿no?, de qué están hablando, como hoy ustedes están entendiendo de qué es lo que el hermano Salvador bla 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 está hablando. El hermano Salvador se está tomando mucho tiempo en esto, aterrice rápido porque hoy es viernes, estamos cansados y queremos ir para la casa. Además de que hoy es el día del sueño, hay que descansar. Amén, amén. Jesús usa estas mismas palabras para manifestar el gran mandamiento. Esto forma parte de esa cultura. Y me gustó lo que leímos hace un rato, pero me gustó más lo que encontré en el paralelo de la lectura. El paralelo se encuentra en Marcos, capítulo 12, el versículo 28. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda su fuerza. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y para esto, como les dije, hay que leer Éxodo y Deuteronomio, todos estos libros viejos, hay que leerlos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, o sea, reconociendo que Dios es solamente uno y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba con preguntar. Bueno, aquí la cosa se pone doble, triple J, porque ya entró otro tema más que amar la ley de Dios o los mandamientos. ¿Qué entró aquí, Salvador? Aquí entró el reino de Dios. Para poder entender esto, tendríamos que escuchar muchas cosas que Jesús habló del reino de Dios mientras estuvo aquí en la tierra con nosotros. Pero antes de eso, Jesús le dijo, mucha atención, me gustó eso: sabiamente has contestado. Y aquí hay otra palabra más: sabiduría. El escriba no solamente era un entendedor, sino que era sabio, y no sabio delante de cualquiera, sino sabio delante del maestro. Y el maestro le dice: no estás lejos del reino de los cielos. O sea que aquí hay algo especial. Todo aquel que es un escriba, aquí ¿cuántos escribas hay? Ay, Padre Santo. Hermano Ezequiel, no me deje mal. Hermano Manuel. Escriba es aquel que escudriña la palabra.
¿Cuántos aquí hay? A ver, no lo vean por el lado negativo, véanlo por cuántos escudriñan la palabra del Señor. Aquellos que la escudriñan aman la ley de Dios. Y si empezamos amando la ley de Dios, debemos escudriñar la palabra. Así que, ¿cuántos aman la ley de Dios? ¿Cuántos escudriñan la palabra? ¿Cuántos están adquiriendo sabiduría? Y al adquirir sabiduría, ¿qué van a encontrar? Dice que aunque fueren muy torpes, dicen que lo encontrarán. El Señor quiere decirle a este escriba que todavía no ha recibido al Señor en su corazón, porque trató de tentarle con la palabra. Él quiere decir que en algún momento él se va a encontrar con el Señor por medio de lo que estudia. Muchos de nosotros no estudiamos, pero cuando oramos a Dios, reclamamos que el Señor nos escuche, pero no conocemos su palabra. Y si no conocemos su palabra, estamos carentes de sabiduría. Y esta sabiduría es la que nos acerca a Él. Y esta sabiduría no es de nosotros, porque mire lo que dice Santiago. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos como abundantemente y sin reproche. ¿Y qué más dice? Y le será dada. Pero hay algo más especial aquí. Pero pida con qué. Se complicó la cosa, porque ahora hay que aumentarle fe a todo esto. Ya tenemos la palabra, o sea, vamos bien, la estudiamos, estamos bien, el Señor nos da sabiduría, vamos bien, pero ahora falta la fe. Y esta fe, mira lo que dice: no dudando cuando la pida, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada ¿por quién? Por el viento y echada de una parte a otra. O sea que amo la ley de Dios, me convierto en escriba, o sea, escudriño. Al escudriñar adquiero sabiduría, y después que adquiero sabiduría me acerco al reino de los cielos por medio de la palabra, y eso me hace ser partícipe del galardón que el Señor tiene para mí. Pero tengo que hacerlo por fe. Yo no voy a preguntar aquí cuántos tienen fe, porque esa fe no es de nosotros. La fe también es de Él, y Él también aumenta la fe en nosotros. Pero tenemos que tener buena actitud, así como Caleb, así como Moisés llevó al pueblo durante el desierto, durante 40 años, queriendo ver la tierra. Por la culpa de ellos no entró, pero los llevó con buena actitud, no siendo groseros, dando testimonio de quién es nuestro Padre, que cuando la gente nos vea en el caminar, glorifique a quién, como les dije al principio, y le den la gloria a Dios por lo que Dios está haciendo con nosotros. Así que ya sabemos todo esto, está aquí, ya todos vamos bien, vamos ganando 5. No estás lejos del reino. Y aquí entonces yo me puse a buscar versículos que hablan sobre esto y de lo que Jesús decía. ¿Cómo opera el reino? Por la palabra de Dios sabemos que el reino es como un gobierno. Tiene jerarquías, tiene poderes. Sabemos que el Señor tiene ángeles, tiene serafines, querubines, y hubo una serie de seres un poco extraños que tienen varias alas, varios ojos. Hay unos que tienen espadas, hay unos que aniquilan con un solo espadazo a 20,000 gente. O sea, todo esto es jerarquía.
Y volvemos al principio. Tienen un uniforme, un rango, cada quien tiene una posición a la que debe estar en orden. Los ministros celestiales, que son los que dicen llevan nuestras oraciones al trono del Señor, todo eso es una jerarquía. Así opera el gobierno del cielo. Bueno, Jesús habla en parábolas para que aquellos que reciben el mensaje puedan comprender cómo opera Él. Y Él dice en Mateo 13, versículo 34, todo esto habló Jesús en parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que aquí, las parábolas que el Señor habló, las habló de forma encriptada en su momento. Todos no las podían entender. Hasta sus discípulos una vez se acercaron, maestro, vamos a tomarnos un café aquí. Explícame qué significa esto, porque yo no entendí y yo fui a buscar la levadura y tú no estabas hablando de pan, sino que era otra cosa. Explícame qué significan las parábolas. Bueno, en las parábolas que encontramos, miren esto, una referencia del reino. Dice, él hablaba en parábolas, dice, le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en un campo. ¿Cuántos recuerdan esto? Bueno, ¿cuántos han sembrado? Y cuando siembran, ¿qué sucede? Hay que cuidar lo que siembra, hay que escoger una buena semilla, hay que tener buena tierra, hay que ponerlo en un lugar que la planta sea productiva. Hay plantas que son de sol, otras de agua, otras de sombra. Hay que tener todo ese cuidado. Pero dice que cuando esa semilla crece, ¿qué pasa? Aumenta de tamaño y se multiplica. Bueno, en la palabra el Señor da una ordenanza a la semilla y dice que debe dar según su género. Eso está establecido como un mandamiento del Señor. Así que desde el principio vemos que esta semilla, en la parábola, cuando el Señor dice, es semejante a aquel que fue, sembró, y de repente vemos que esa semilla cumple su propósito. ¿Cuál es? El que crezca y dé fruto al final. O sea, es el proceso de expansión o de crecimiento. Cumple su propósito. ¿Cuál es? El ser fértil, crecer, y según su género, no va a tirar otro fruto, sino el que fue establecido. El Señor habló, esto es en el reino, Él está hablando del reino, es semejante el reino a estas cosas, y da ideas. La segunda que dice, otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Dice que ella tomó de la levadura y la puso en 3 masas y luego esperó. ¿Quién sabe qué es lo que pasa cuando le echas levadura a la harina? Crece. ¿Qué más? Se sopla, o sea, se aumenta. El reino de los cielos es igual. El reino de los cielos, nosotros somos la masa que hace la hermana Melania, hace su masa y le echa una pizca y espera al día siguiente, y cuando ve, ya no es el tamaño que ella hizo, sino que se triplicó el tamaño. Bueno, el reino de los cielos es semejante a esto, a la forma de crecer. A donde Él llega, un poquitito se crece. Esto también los escribas lo interpretaban de otra forma, de que también la levadura significaba pecado, pero el Señor Jesús usó la levadura aquí como un ejemplo de cómo es el reino de los cielos. Dice,
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. O sea, lo encontró y lo esconde. ¿Esto qué tiene? El reino de los cielos es valioso y hay que buscarlo, como dije al principio, escudriñando la palabra. Ya voy terminando. Ya vi la señal allá, están haciendo luces amarillas y la hermana ya me dice que hay que correr. La amarilla. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró, y la compró. El reino de los cielos es semejante a una perla, o sea, es preciado, es precioso. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, pero luego el Señor envía a alguien que escoja los mejores peces. O sea, podemos entrar en la red, pero eso no significa que seamos lo que el Señor se va a llevar. O sea, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Debemos estar entre los escogidos. Así que para poder estar entre los escogidos hay que practicar más. Cuando van a jugar fútbol, ¿llaman a quién? A las fichas que más juegan. No al que es indisciplinado, no al que llega tarde o al que se va de rumba toda la noche. No, llaman a los jugadores que son disciplinados. Bueno, el Señor hace lo mismo. El que más busca de la palabra, el que más aumenta su fe, todo esto forma parte de amar la ley de Dios. Y al final, yo hice como que ya, para no martirizarlo más, porque en la palabra dice, esto debes hablar, dice, cuando vas en el camino. Yo voy en el camino con mi esposa y voy, laca, y yo una cobra, mira para allá, mira para allá. Ella tiene muchas cosas en la cabeza y yo estoy metiéndole palabra, y cuando a ella le toca, entonces ella me habla a mí y yo estoy enredado acá con el trabajo, pero dice, cuando vas en el camino hablarás de esto. Cuando estás en la casa, hablarás de qué? De esta ley. Cuando estás con quién, con tus hijos, hablarás de qué? De esta ley. Amar la ley de Dios nos hace ser sabios y nos acerca al reino de los cielos, que es todo lo que le he estado diciendo, donde encontramos fructificación según nuestro género, nos hace multiplicarnos y aumentar, de aumentar en bueno, ¿cómo es? Muchedez, o sea, con fuerza, nos hace ser escudriñadores o buscadores de tesoros. Debemos anhelar buscar esos tesoros, y esos tesoros no malos, sino valiosos, que nos lleva a la vida eterna. Es tener un tesoro precioso de alta estima que debemos cuidar, y debemos entender que esto nos lleva a una gran responsabilidad de ser buenos peces, aquellos que se paran, porque hay muchos en el mar, pero el Señor escoge a los mejores. Así que los voy a dejar hasta aquí, no los voy a torturar más, pero cuando el Señor me dio esta palabra, Él me decía, aquellos que aman mi palabra cumplirán con cada uno de estos mandamientos y los pondrán en práctica. Así que les doy las gracias a cada uno de ustedes por soportarme durante estos 45 minutos, no sé qué tiempo.